Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Todos me aman, me entrego a Jesús. Estoy dispuesto en tus manos, lo rindo todo, 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 Señor. Abre mis ojos, yo quiero verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo, muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura, sí, Señor, y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Para este tiempo lo llamó. Si usted vino cansado y cargado, Dios dice su palabra que usted no descanso. Muestra tu gloria y tu bondad. Muestra tu gloria y tu bondad.
No necesito nada más, solo tu presencia, 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 solo es tú. Damos la bienvenida al Rey, damos la bienvenida al Rey. Gloria, aleluya, gracias por tu presencia. Solo es tu presencia. Solo es tu presencia. Envuélvenos, abrázanos, llénanos, llénanos, llénanos. Es tu presencia, tu presencia. Amamos tu presencia, adoramos tu presencia, aprovechamos tu presencia, anhelamos tu presencia, amamos tu presencia. Santo, santo, santo es el Señor. Qué fuerte es y
Te preparamos este lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Ven, Señor Jesús. Para que vengas a reinar, trae tu reino aquí. Te preparamos un lugar para que puedas disfrutar. Se apagan las luces que están sobre el hombre y solo tú mereces brillar. Y no hay nadie más importante que Jesús. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Toma tu lugar, amado mío. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, Rey de Reyes. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Este es su lugar. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Ven y siéntate, que seremos el trono en nuestra adoración, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. Este es tu lugar, Señor. Entrónate en nuestra adoración. Pasa el Rey de Reyes, el Rey de las naciones, está en este lugar a disfrutar, a danzar, mi amor. Adoramos a un Rey, al Rey de Reyes, al Señor de Señor, al Todopoderoso. Este es el lugar, este es el lugar más alto al que puede llegar la iglesia, a los pies del Maestro, a los pies del Rey de Reyes, a los pies del Señor de Señores. Señor
para otras cosas. Te hemos dejado en el segundo plano. Pero hoy te damos el primer lugar a ti. El lugar que te corresponde, Jesús. En el trono de gloria. Hoy te lo cedemos. Cuando los hombres se humillan, el Rey se sienta en el trono de la gloria. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y te decimos que solo tú eres Dios, solo tú eres grande, solo tú eres fuerte, solo tú eres poderoso, que no hay nadie como tú, no hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Eres único, eres digno, eres merecedor de gloria, merecedor de honra. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la alabanza, tuya la misericordia, tuya la sabiduría. Este es tu lugar, Señor Jesús. Ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Este es tu lugar. Nos inclinamos ante ti, ante tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar, hasta que tomes tu lugar, Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Amén! Les bendecimos. Gloria a Jesús.
Los niños van a ser instruidos. Pueden pasar entonces. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Sean todos bienvenidos. Vamos a ir al Evangelio de Jesús según San Marcos, capítulo 5. Declaramos hoy una noche de liberación, de libertad, de emancipación. Marcos capítulo 5, estamos ahí, hermanos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche, y nadie le podía dominar. en los montes y en los sepulcros, Y siempre piedras. de día Cuando y vio pues noche a andaba Jesús dando voces. corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue
y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar. Padre, te bendecimos en esta noche. Ven y abre nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras. Tus palabras, Señor Jesús, son espíritu y son vida. Que el espíritu de tu palabra pueda ministrar nuestros espíritus. Que el espíritu de tu palabra pueda ser como una espada cortante de doble filo que penetre y separe lo que es del alma y lo que es del espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Que tu palabra pueda discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, proclamamos el espíritu de tu palabra en este lugar. Declaramos libertad en este lugar, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo lo declaramos, Señor. Todos sabemos, hermanos, que nuestra lucha es espiritual. Que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Es espiritual. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo lo que nosotros vemos en el ámbito natural, en la esfera terrenal, simplemente es el producto, es la influencia de una atmósfera espiritual que está influenciando nuestras vidas, está influenciando nuestras familias, está influenciando nuestras ciudades, nuestras naciones. Jesús lo tuvo muy claro. Jesús siempre, hermano, Jesús nunca anunció, Jesús nunca habló de una religión. Para su conocimiento, la palabra cristiano no fue dada por Jesús, mucho menos por los apóstoles. Fue como un apodo, como un mal nombre que le pusieron a los seguidores de Jesucristo. A mí me cuesta cuando alguien me pregunta, sobre todo cuando una persona no es cristiana y me pregunta, ¿y usted de qué religión es? Realmente siempre pienso para darle una respuesta, porque nosotros, el mundo, la humanidad, pues ve 4 grandes religiones, ¿verdad? Y de ahí se derivan un montón, otras cuantas sectas, pero a mí me resulta difícil poder responderle a alguien cuando me pregunta a qué religión pertenece, porque ciertamente, verdaderamente, nosotros no pertenecemos a ninguna religión. Jesús no es una religión. El Evangelio no es una religión. Jesucristo siempre habló del reino. Jesús siempre habló del reino. Juan el Bautista siempre habló del reino. Arrepentidos, dijo Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Jesucristo vino a anunciar un reino. Mi reino, dijo, no es de este mundo. Amén. Nosotros somos embajadores. Somos advenedizos. Somos embajadores de otro reino, del reino de los cielos. Estamos aquí de pasada. Somos peregrinos por este lugar. Por tanto, debemos de, Jesucristo fue lo primero que hizo, fue anunciar el reino. Anunciar el reino de vosotros, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, dijo Jesús. Dijo Juan el Bautista. Nosotros debemos hacer lo mismo, debemos de anunciar el reino. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es el reino? Vamos a hablar de esta historia, vamos a volver ahí. Hoy ya que estamos ahí, voy a comenzar del versículo 20. Dice que este endemoniado era de Decápolis.
gadareno, porque Gadara era una de 10 ciudades que habían en esa región. Mucho se ha predicado acerca de esto. Algunos dicen que esa región no pertenecía a Israel. Sí pertenecía a Israel. Si nosotros nos pusiésemos a estudiar un poco de geografía, nos daríamos cuenta que esa región de Decápolis estaba situada en el área donde le tocó a la media tribu de Manasés y a la tribu de Gad. Ahora bien, a través de tantas conquistas que había tenido Israel, esa región de Decápolis tenía mucha influencia de Grecia. Por eso se llama Decápolis, eran 10 ciudades. Tenía mucha influencia de los griegos en esa región, aunque era un territorio de Israel, pero había mucha influencia. Eran 10 ciudades las que habían ahí, y este endemoniado pertenecía a una de ellas. A pesar de que la región pertenecía a Israel, en esas 10 ciudades había mucha gente gentil. Pero por alguna razón Jesucristo decide cruzar el mar, ¿verdad? El lago, el mar de Galilea o Tiberíades, del otro lado, dice. Y es cuando él llega a esta región de los Gadarenos. La Biblia dice, hablando del reino, en 1 Corintios 4 al 20, dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Por allá también en 1 Corintios dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces Jesús viene a esta región a establecer su reino. Y una de las cosas, hermano, yo me gozaba ayer porque Dios, el Señor me puso esta palabra a principio de la semana. Y el Señor me la confirmaba ayer mientras yo miraba a un hombre de Dios. Necesitamos hablar, hermanos, de cómo los espíritus inmundos vienen a atormentar nuestras vidas. En ese caso, este hombre estaba endemoniado. Pero yo quiero decirles, hermanos, que en el caso nuestro también el enemigo puede venir a influenciar nuestras vidas. Y no podemos desconocer esa realidad. Tenemos que enfrentar eso. Tenemos que tener conciencia. Déjeme decirle, en Marcos 16, 15 al 17 dice, id, cuando Él le da la comisión a sus discípulos, les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Pero luego dice, y estas señales seguirán. No dice a los pastores, no dice a los evangelistas, tampoco ni siquiera dice a los apóstoles, dice a los que creen. Y creo que la iglesia hemos olvidado eso, hermano. Creo que esas señales no nos están siguiendo. Y estas señales seguirán a los que creen. Y vea la primera señal, dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Es la primera señal. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre tomarán en la mano serpientes, dice. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Esas señales deben de seguirnos a nosotros. ¿A quiénes van a seguir? A los que creen. A los que creen en mi nombre, dice. En mi nombre echarán fuera demonios. No es exclusivo para el pastor, no es exclusivo para el evangelista. Es a los que creen. Pero lo primero que dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y es lo que Jesús hace en esta región de los Gadarenos, de Decápolis. Hay algo que me quiero sustraer algunas cosas interesantes de aquí. En el verso 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado. Subráyelo si quiere, porque muchas veces había sido atado. Significa que a este hombre en otras ocasiones lo habían intentado encadenar, lo habían intentado amarrar, sujetar, pero no habían podido. ¿Por qué? Porque era espiritual. Dice, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, y aquí quiero que podamos sustraer algo muy lindo. Cuando él lo ve de lejos, él corrió y se arrodilló ante él. Él corrió y se arrodilló ante él. Él reconoció que había llegado a esa región uno de más alto rango que él. Uno que tenía mayor autoridad. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Quiero ver lo precioso que podemos sacar de ese versículo 7. Le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio no solamente reconoce el nombre del que tenía enfrente, sino la divinidad. El demonio no solo reconoce el nombre del que tiene enfrente, sino el rango que porta. Le llama Hijo del Dios Altísimo. Tú y yo no necesitamos cartas de presentación. El enemigo te conoce por tu nombre y sabe quién habita dentro de ti. Aunque los hombres no lo vean, pero los demonios sí lo reconocen. Te conjuro, dice, Dios, que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo. Porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella
región. Ahí podemos ver dos cosas más. Dice, ¿cómo te llamas? Le dice legión, porque somos muchos. Una legión en esos tiempos de la escritura de Jesús, una legión estaba conformada por alrededor de 6,000 hombres. Y era un término militar. Era un término militar que usaba el imperio de Roma. Entonces Jesús está entendiendo, pero también Jesús le hace la pregunta a propósito, para que ellos, los discípulos, pudieran entender y pudieran conocer un poco del ámbito espiritual. Le dice legión, porque somos muchos. En lo natural, Israel había sido dominada, había sido conquistada por las legiones de Roma. Y ese demonio estaba también sujeto, estaba dominado por esas legiones del reino de las tinieblas. Pero cuando él llega a ese lugar, mire, lo primero que hace este endemoniado es doblar su rodilla, rendirse a uno de mayor rango que estaba ahí, el reino de los cielos, no el reino ni el imperio de Roma, sino el reino de los cielos se había acercado a esa región. Y le dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Podemos aprender ahí de que muchos de los demonios son territoriales. Ellos toman posesión, ellos ejercen dominio, ellos ejercen influencia sobre una región. Y ellos estaban muy preocupados para que Jesús no los echase fuera de esa región. Recuerde usted, lo dije al principio, que Decápolis tenía una gran influencia griega. Y la gente, la cultura que estaba ahí, tenía todos los ingredientes para que esas legiones pudieran influenciar a toda la gente, a toda la cultura que había ahí. Si usted nota, voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en Las Vegas, Nevada. En esa región hay una influencia ahí. Hay una influencia. En San Francisco, California, hay otra influencia. Y así sucesivamente podemos ir viendo que también en nuestro país hay influencias territoriales que el enemigo está dominando. En el 12 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ese es otro argumento, por así decirlo, de que en esa región, a pesar de que era territorio de Israel, en esa región habitaban gente gentil, con una gran influencia de Grecia, porque ellos pacían cerdos, dice la palabra. Y sabemos todos que dentro de la dieta
de los judíos, pues ellos no comen cerdos. Le pidieron permiso y él les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En el verso 15 dice, vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. En el 18 dice, para ir avanzando, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Aquel endemoniado se convirtió en un gran evangelista, Ricardo. Aquel hombre que probablemente en su región, los de su ciudad no daban nada por él. Pero Jesús llegó y estableció el reino de los cielos en la vida de este endemoniado. Y pasó de ser un endemoniado a ser un gran evangelista. Imagínense, predicó a 10 ciudades este hombre. Eso es lo que el Señor, como iglesia, nos manda a hacer. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. No es contra las personas, es espiritual. Vamos a ver otra historia que me llama mucho la atención. Vamos a, permítanme. Porque este caso del endemoniado, en verdad él estaba endemoniado. Pero también está el caso nuestro. Alguien me ayuda. La mujer que estaba encorvada. Gloria a Jesús. No, cuando Jesús entra a la sinagoga y era Lucas. Lucas 13 días. Gracias los que me ayudaron, muchas gracias. Lucas 13, 10. El enemigo no le gusta que hablemos de esto. Lucas 13, 10. Estamos ahí. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer
que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a sacar algunas cosas interesantes de esta historia. En primer lugar, la mujer estaba en el lugar correcto. Estaba en una sinagoga, estaba en la iglesia, estaba escuchando la palabra de Dios. Pero con todo y eso, de repente podemos encontrar cosas parecidas a las nuestras. Era una hija de Abraham, era una hija del pacto. Se encontraba en el lugar correcto, se encontraba en la sinagoga. Ella iba a escuchar la palabra de Dios, pero dice que tenía por 18 años un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Significa que Jesús claramente pudo ver el problema en esta mujer. Piense un poquito. Andaba encorvada completamente. Jesús la detecta y la ve y la llama. Era atormentada por este espíritu de enfermedad. Rápidamente yo quiero compartirles, hermano, las maneras en que los espíritus inmundos vienen a influenciar nuestras vidas. Número 1, los espíritus inmundos vienen para tentarnos. Ellos ponen pensamientos en nosotros. Número 2, los espíritus inmundos vienen para hostigarnos, aunque no estén dentro de nosotros. Número 3, los espíritus inmundos vienen a atormentarnos muchas veces, aún siendo cristianos. Muchas veces los espíritus inmundos vienen a esclavizarnos a nosotros, aún siendo cristianos. Y luego le voy a dar algunos ejemplos. Algunas veces los espíritus inmundos vienen a poner compulsión en nosotros. ¿Qué es eso? Vienen a obligarnos. Por ejemplo, la glotonería. Ese deseo por estar comiendo y comiendo y comiendo puede ser una influencia, una compulsión, un espíritu inmundo que está influenciando nuestras vidas a la glotonería.
Algo otros espíritus inmundos nos esclavizan. Aunque estemos viniendo a la iglesia, aunque estemos predicando, nos esclavizan a la pornografía. Nos esclavizan al celular. Nos esclavizan a la televisión. Los espíritus inmundos también nos pueden contaminar. Por eso es que de repente usted viene a la iglesia y comienza a adorar, o cuando usted está leyendo la palabra de Dios, comienzan el enemigo a ponerle imágenes obscenas, o no necesariamente porque usted las vio algo en la calle, vio algo en la televisión, o lo vio en el periódico, pero usted cree que da la casualidad que mientras usted está adorando vienen esas escenas. Es porque vino el enemigo a contaminar nuestra mente. Y después de repente, después usted dice, me siento indigno, me siento sucio, porque el enemigo vino y contaminó nuestra mente. Otra cosa que el enemigo puede hacer en nosotros es poner engaño. El enemigo viene a engañarnos. Y yo le voy a decir una puerta, una avenida enorme para que el engaño venga a nuestras vidas. Es el orgullo. El orgullo es una puerta enorme en nosotros para que espíritus de engaño vengan a nuestras vidas y nos engañen. Otra cosa que hacen los espíritus inmundos es que nos debilitan, es decir, nos cansan. Espíritus de cansancio vienen a empezar a influenciar nuestras vidas para debilitarnos. Y podemos estar en la iglesia como esta mujer, hija de Abraham. Dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. También espíritus inmundos, también puede poner espíritus de sueño en nosotros. Fíjese que yo conozco, esto es verdadero lo que le voy a decir, en la Mosquitia cuando hemos ido a predicar, ese hombre lo conocen en todas las comunidades garífunas. Mientras está la alabanza, él está despierto, pero es automático, hermano, es automático. Solo empieza el mensaje y él se duerme. Ya lo conocen todo. Y es tan preciso que exactamente cuando termine el mensaje, él se despierta. En serio. Y hay del que lo vaya a despertar, hermano. Hay del que lo vaya a despertar. Yo una vez tuve la oportunidad de verlo. Yo no estaba predicando esa vez, pero sí lo vi. Entonces hay espíritus de sueño, hermano, que vienen en el momento que está el mensaje para que usted no lo escuche, la palabra. Hay espíritus distractores para distraernos, hermano, para desconcentrarnos, por supuesto. Sí. Entonces debemos de estar alerta, hermano, debemos de estar atentos como esta mujer. Que aunque estaba en la iglesia, aunque estaba en la sinagoga, pero estaba siendo atormentada, ¿no? Otros espíritus que vienen a nuestras vidas, hermano, es el de a condenarnos, a acusarnos. El acusador de nuestros hermanos viene a señalarnos, a acusarnos.
Por eso es importante que usted conozca la palabra de Dios. Porque es una guerra de palabras. Ustedes recuerdan cuando David se enfrenta a Goliat. Antes de entrar en combate, primero hubo una guerra de palabras. Amén. ¿Lo recuerda o no? Le dijo Goliat, tú vienes a mí, soy perro yo para que tú vengas a mí con palos. Y lo maldijo por sus dioses, dice. ¿Sí? ¿Sí recuerda eso? Pero de ahí vino, Jesús iba a decir, pero de ahí vino David y le dijo, ¿sabes qué? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las bestias del campo y a las aves del cielo, y salvará toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la guerra. Entonces hubo una guerra de palabras. Tú tienes que estar atento a reconocer cuando yo no dudo. Yo estoy seguro que aquí no hay ningún endemoniado, porque si hubiera, ya se hubiera manifestado. Estoy seguro de eso. Estoy seguro aquel día que fuimos, que si hubiera alguien endemoniado se hubiera manifestado. Pero sí, en medio de la iglesia, como esta mujer, hija de Abraham, hija del pacto, hija de la promesa, tenía un espíritu de enfermedad que la había atormentado por 18 años. Entonces, hay espíritus, hermanos. Voy a decirle, hay dos espíritus que se unen y crean un vicio en la persona. El espíritu de compulsión con el espíritu de esclavitud se unen y hacen que en esa persona se vuelva un vicio a la pornografía, por decir algo. Vicio a la masturbación. Le voy a ser honesto, este mensaje no solo me lo puso el Señor por ustedes, sino porque sí sé que está siendo grabado, que estamos en vivo. Hace poco me escribió un joven evangelista de 17 años de Angola, se me metió y me dice, pastor, he intentado, me dice, llamar la atención de muchos pastores y usted es el primero que me responde. En inglés, estaba ahí yo tratando de ejercitar mi inglés. Me dice, yo soy evangelista, me dice. Yo predico la palabra en las calles, pero tengo un problema, me dice. Tengo un problema de pornografía y eso el enemigo viene a dañarme, viene a acusarme, viene a condenarme, me dice. Era un espíritu de esclavitud. No puedo dejar de ver pornografía. Y amo al Señor, me dice. Pero no puedo, ayúdeme, me dice. Entonces, la compulsión es obligar. Y la esclavitud pueden crear en nosotros un vicio. Un vicio al alcohol, un vicio a las drogas, un vicio a los juegos de azar. ¿Cuántos de ustedes? Yo conozco personas que han ido al borde de la quiebra, de la ruina. Conozco un caso de un hombre en San Pedro Sula, millonario, que por último, en los casinos, empeñó su esposa. Es un vicio, es un demonio que se unió, un espíritu de compulsión con un espíritu de esclavitud. Y nos esclaviza para hacer lo que a Dios no le agrada. Y muchas veces no somos nosotros, sino porque estamos esclavizados. Y podemos estar en la iglesia
como esta mujer. Sí, sí. Compulsión, es una compulsión. Mire, los que han ido a Estados Unidos, y yo sé que algunos de ustedes van a ir, cuando usted entra a Estados Unidos, entra a esa atmósfera de consumismo, En Estados Unidos, no recuerdo la estadística, pero es enorme, de la gente que vive endeudada. Es un estilo de vida allá. Y tienen esa compulsión que no han terminado de usar un par de zapatos nuevos y quieren otro. Esa es una compulsión, es obligar. Es un espíritu que lo obliga a estar consumiendo. Es un demonio, hermano. Es un demonio. Gloria a Dios, porque a esa sinagoga llegó Jesús y estableció el reino sobre esa mujer y la libertó. 18 años tenía. 18 años, hermano. Ha visto personas que no paran de hablar. Son una metralleta. Es un espíritu inmundo, hermano. Perdóneme, es un espíritu inmundo. Locuosidad se llama eso. Que no dejan hablar a la otra persona. Es un espíritu inmundo, hermano. Tal vez nosotros no estamos como el endemoniado. Ese sí estaba posesionado por 6,000 demonios, por una legión. Pero podemos estar siendo atormentados como esta mujer, como esta hija de Abraham. Estaba en el lugar correcto, estaba escuchando la palabra de Dios, pero un espíritu de enfermedad la tenía atormentada por años. Por años. El enemigo nos contamina también. Hoy, grábese la palabra. La próxima vez que usted esté adorando en su cuarto, en su recámara, que usted esté leyendo la palabra o que usted esté en la iglesia y de repente comiencen a venir imágenes, escenas que no son agradables al Espíritu Santo, usted va a entender que no es usted necesariamente, es un espíritu que vino a contaminar su mente y lo que tiene que hacer es llamarlo por nombre y apellido y reprenderlo de su vida, reprenderlo de su mente. Hay espíritus de esclavitud que nos controlan. Hay espíritus que nos vienen a atormentar en las noches. Mientras dormimos, en sueños, espíritus inmundos pueden venir a atormentar nuestros sueños. El enemigo no quiere que uno hable de estas cosas. Pero yo se lo digo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es espiritual. Y tenemos que estar atentos y velar. El engaño, hermanos, lo he visto. Cómo el enemigo viene a engañarnos. Y yo se lo digo, la puerta para que el engaño entre es el orgullo. Es el orgullo. Vamos a orar, vamos a quedar ahí, hermanos. Voy a ver si puedes pasar, Manuel. Póngase en pie, hermanos.
Cierre sus ojos. Y comencemos a examinarnos. Jesús dijo, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. La voy a llamar acá al frente.